y esto hay que destacarlo, que es esta lucha tan grande que estábamos diciendo justamente de los jubilados de este sector marginado, que hay un fallo de Cámara que ordena aumentar 42% los haberes del año pasado. Es en reemplazo de esto a las subas por decreto, que fueron hasta el 35,3%. Ahora, por supuesto, tiene que decidir la Corte Suprema, pero la realidad es que esta Cámara de Bahía Blanca, en este marco de la emergencia pública, da la validez de la suspensión de la fórmula de movilidad para el pago de los jubilados, que en un momento se dijo que iba a ser mucho mejor, de hecho, aumentar por decreto y no por como estaba aumentando Mauricio Macri, que era esta movilidad a medida que iba subiendo la inflación y demás. Bueno, finalmente algunos sostienen que están cobrando menos de lo que deberían cobrar y otros sostienen que están cobrando más de lo que deberían cobrar. ¿Y cuál es la verdad? ¿Y ¿Cuál cuál es es la la verdad? verdad de la milanesa? Se lo vamos a preguntar a Fernando Rampazo. Hola Fernando, ¿cómo estás? Que es abogado previsional. ¿Cómo anda Fernando? Cristian Abigail, te saludamos. Hola Abigail, hola Cristian, muy buenos días para todos. Bueno, gracias por atendernos, Fernando, pero a ver, para empezar, ¿cuál es la realidad? ¿El jubilado está cobrando más o menos? No, la realidad es que cuando se modificó la ley, en el 2017, cuando Macri modifica la ley, a partir de ahí los jubilados ya empezaron a perder y hace prácticamente 5 años que están perdiendo contra la inflación. En el 2020, puntualmente, cuando se suspendieron los aumentos por decreto, vos tenés que hacer una diferencia entre dos grandes grupos. ¿Cuáles son estos dos grandes grupos? Aquellos jubilados que cobraban hasta 20.000 pesos, que con los bonos que otorgó el gobierno compensaron, estuvieron ahí, empataron contra la inflación, y el resto de los jubilados, el otro universo que cobraba más de 20.000 pesos, ese universo perdió literalmente contra la inflación, perdió y sigue perdiendo. Ahora bien, yo estaba escuchando lo que vos decías con respecto a este último fallo. La jurisprudencia está dividida, pero hay dos fallos, por ejemplo, de las dos cámaras del Foro de la Seguridad Social que dan la constitucionalidad de los aumentos por decreto, a diferencia de otros fallos como fue el de Paraná, el de Salta, este de Bahía Blanca que vos decís recién. La cuestión concreta es que no se puede ir y no se puede vulnerar los derechos del sector más sensible de la sociedad. Esto está establecido en la Constitución, en tratados internacionales. O sea que mi criterio es que la Corte no va a ir en contra y no va a fallar en contra de los jubilados. ¿Cuál es el problema? Que un fallo de la Corte va a tardar años en llegar y va a haber distintos fallos de juzgados de primera instancia, de cámaras de apelaciones, pero la última palabra la tiene la Corte. Y claramente vienen perdiendo, siguen perdiendo y van a seguir perdiendo. ¿Por qué? Porque en la última ley de movilidad no se tuvo en cuenta lo más importante, que es la inflación. Entonces, mientras vos no tenés en cuenta la inflación como piso, van a seguir perdiendo, no se van a recuperar y hoy vos tenés una mínima de 23.000 pesos. Sí, que es una barbaridad. Es eso y la nada es exactamente lo mismo. Hoy una mínima de 23.000 No, pesos, bravo. ¿no? 23.000 pesos. Y con este fallo, ¿a cuánto se le iría a un jubilado? La cuestión acá, Cristian, que vos tenés que evaluar es cuánto es lo que vienen perdiendo en estos últimos 4 o 5 años y claramente están Pero un 40% abajo. ¿vos crees que eso que vienen perdiendo se lo van a dar o van a tener que iniciar juicio como se hizo en otras oportunidades y llevarlo a lo largo? Claro. Yo esto lo planteé en distintas columnas antes que se sancionara esta ley de movilidad. ¿Y qué es lo que establecíamos, lo que planteábamos, lo que estábamos en tema? Que la ley, de alguna manera, en alguna cláusula, diga cómo, aunque sea de forma paulatina, se recupere el poder adquisitivo, se recupere lo perdido, que la misma ley lo estableciera. Eso no Claro. pasó. Y lamentablemente va a pasar, como fue en el famoso fallo Badaro en el 2006, que cuando la Corte se expida, o en el mientras tanto, porque nosotros los abogados previsionalistas seguimos litigando, vamos pidiendo esta actualización, esta pérdida del poder adquisitivo, y yo en algunas demandas estoy planteando también que del 2006 para acá se actualicen las jubilaciones por inflación directamente, por IPC, porque me da muchísimo más de lo que me da cualquier otro índice cuando vos lo comparás. Pero respondiendo a tu pregunta concretamente, no o sea, salvo que una ley establezca la recomposición de los saberes previsionales, al jubilado no le queda otra alternativa que ir cada uno por su cuenta y litigar de manera individual. Uh-huh.
Ahora, Fernando, esta pregunta me parece que es más retórica que otra cosa, ¿no? Pero, y por ahí histórica. ¿Cuándo fue que el jubilado comienza a perder tanto salario y a depreciarse tanto la jubilación en el país? ¿Cuánto hace? ¿Y por qué? A ver, es muy buena tu pregunta y si hacemos un poquito de historia, si nosotros no nos vamos a ir muy lejos, nos vamos a ir hasta del 2003 para atrás, los jubilados, nos acordamos, y si nos vamos un poquito más atrás, en la época de la presidencia de Menem y demás, ¿te acordás con los $100? Cuando Cavallo les confisca ese 13% y demás, bueno, ese periodo fue nefasto. Ahora, si nos vamos un poquito más Ahí para fue, adelante, disculpa, ahí fue cuando periodo, arrancó la marcha de los miércoles en el Congreso. Ahí era cuando había comenzado la Y marcha la de los norma miércoles. claro. La de norma Esa época fue tremenda porque no les alcanzaba, más o menos muy parecido a lo que está pasando hoy, no se les alcanzaba ni para comer. Ahora, cuando arranca el gobierno de Kirchner en el 2003, después con el tiempo se siguieron otorgando aumentos por decreto hasta que se dicta la ley de movilidad en el año 2009. Del 2009 al 2017, los jubilados prácticamente le ganaron a la inflación. Fue el mejor periodo de la historia de los jubilados. Te hablo 2009-2017. Hasta que mete la mano el presidente Macri, cambia la fórmula de movilidad, cuestión que para mí fue un error. ¿Por qué fue un error? Porque veníamos en un periodo inflacionario en el que la inflación no iba a ceder y además porque se establecía con un semestre de rezago el aumento. Entonces siempre iban a estar atrás. Pero el mejor momento y el periodo en el que estuvieron con una jubilación que iba ganándole permanentemente a la inflación fue en este periodo que te digo, 2009, 2016, 2017. Ya de ahí para acá, para adelante ya no hay meses, no hay aumentos que le ganen a la inflación. Se juega un poco con los jubilados con el tema de la edad. Viste que al menos cuando charlas con un jubilado, y no me lo dan ahora porque, claro, gente grande que por ahí, viste, tiene problemas de salud y se juega un poco con eso, con el tema de los juicios, con el tema que le hagan juicio al Estado para tratar de cobrar lo que es de ellos, ¿no? Sí, el tema, Cristian, es que los jubilados no tienen tiempo. Cuando nos vienen a consultar a nosotros, cuando nos vienen a consultar a nosotros para iniciar un juicio de reajuste, es porque ya no aguantan más, porque venían cobrando una determinada cantidad de dinero cuando estaban en actividad y de repente pasan a cobrar con suerte el 60% de lo que venían cobrando en actividad. Mirá lo que te digo, con suerte. Vemos casos en los que no llega al 40% del promedio de lo que venía cobrando el jubilado en actividad. Entonces el jubilado se ve obligado a iniciar un juicio, se ve obligado a litigar, pero a litigar años. Son juicios que hoy no tardan menos de 5 años. El jubilado no quiere hacer juicio. El jubilado quiere cobrar lo que le corresponde, vivir dignamente. Y más que nada aquellos que trabajaron muchos años, que hicieron aportes altos. ¿Y cuál es el problema? El problema es el haber inicial. Si tu haber inicial sale mal calculado porque las remuneraciones que te toman CES no se calculan correctamente, después no hay ley de movilidad que venga a subsanar ese problema. Entonces, si el haber inicial es mal calculado, porque el índice que vos aplicás no actualiza las remuneraciones como corresponde, ya después la ley de movilidad que vos quieras aplicar no lo soluciona. Ahora, también, Fernando, hay algo que me parece, hablábamos con Cristian al principio, ¿no? Hay como una falta, no sé si de ponerse en el lugar del otro o de empatía, diríamos, directamente para el jubilado, sobre todo para el jubilado, porque los sectores más vulnerables están bastante protegidos, diríamos, por el Estado, pero el jubilado no. Para que eso suceda, ¿qué hace falta? Por ejemplo, para que la tarjeta alimentar también le llegue al jubilado, para que haya algún bono, ponele, porque este fantástico bono de los 15.000 pesos, que nada, o sea, era chau chipalito, con la inflación de ahora le duró 3 segundos, pobre gente. Pero, ¿qué hace falta? ¿Qué es lo que se puede proponer? ¿Por qué no se escucha? Mira, lo que hace falta son fundamentalmente funcionarios con sensibilidad social.
hoy en día hay un sector que está mirando más lo que dice el Fondo Monetario Internacional que la realidad de la Argentina. Y hay otro sector que hay que destacar, por ejemplo, yo hace muchos años que me dedico a esto, pero por ejemplo tengo que destacar, no la conozco en persona, pero tengo que destacar el trabajo que está llevando adelante Fernanda Raberta en el ANSES, que es un trabajo que para mí es sin precedentes. ¿Y por qué sin precedentes? Porque tuvo que afrontar una de las peores crisis de la historia con una pandemia, implementar atención virtual para que los jubilados y los trabajadores no salgan de su casa, puedan realizar los trámites de forma virtual, entre otras cuestiones. Pero hace falta sensibilidad social y dejar de mirar a los acreedores, dejar de mirar la deuda externa esta que tomó Macri y que nos endeudó a 100 años y empezar a mirar a los sectores más vulnerables. Ahora se está haciendo un buen trabajo con, por ejemplo, la ampliación de la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar sobre un sector de sobre la población que es los menores de 14 años. Bueno, ahora hay que mirar el otro sector vulnerable, que son los adultos mayores, y ir tratando de recomponer sus saberes para que tengan un aumento real y puedan, por lo menos, vos fíjate que están ni a un cuarto de la canasta básica. No, pero aparte más allá de eso, o sea, hablamos solamente de la canasta básica, pero imagínate la canasta básica total, o sea, lo que significa el alquiler, por ejemplo, 23.000 pesos no podés alquilar nunca, ni siquiera una Es uno de habitación. los grandes problemas. El tema habitacional es uno de los grandes problemas. Que aparte nunca hubo un plan serio de vivienda, ¿no? Como para que los jubilados en su mayoría o todos sean propietarios. Hay muchos que tienen que alquilar, lamentablemente. Sí, claro. Mira, yo atiendo muchísima gente por videoconsultas día a día. Si no fuera porque algún hijo, algún pariente, algún amigo les da una mano, la situación es extremadamente crítica, es desesperante. No saben qué hacer porque con 23.000 pesos no les alcanza ni para los primeros 10 días del mes. Entonces, cuando te hablo de sensibilidad social, te hablo de que tiene que haber del otro lado un sector, o se tienen que poner de acuerdo el poder político y decir, trabajemos sobre este sector de la sociedad que realmente no tiene manera de sobrevivir. Y además, tengan en cuenta que antes de la pandemia había muchos que podían salir a hacer algún tipo de trabajo, una changuita, sí, rebuscársela de alguna forma, y hoy me lo cuentan, me lo dicen ellos mismos, hoy no puedo salir a ningún lado, primero porque tengo alguna patología que si me contagio COVID me muero. Y por otro lado, no hay tampoco alguna forma o no hay trabajos para claro, no hay trabajos para poder desarrollar. Ayer me contacta una persona que no se había podido jubilar, más de 65 años, no se había podido jubilar, no se quería jubilar, bueno, lo agarra la pandemia, no podía iniciar su trámite por ninguna forma, ni por atención virtual, ni por atención presencial. Por atención virtual, ¿por qué no? Porque los adultos mayores no están todos familiarizados, no todos tienen herramientas para poder ingresar a una jubilación por atención virtual. ¿Sabés qué está haciendo? Está trabajando por 11.000 pesos en una garita de seguridad. Una persona de más de 65 años. Sí. ¿Se entiende? Entonces, si no hay sensibilidad social de nuestros gobernantes, de los que tienen que tomar las decisiones, es un problema que no lo vamos a poder resolver lamentablemente como sociedad. Fernando, por último, muy cortito, ¿qué nos podés comentar de las modificaciones del monotributo? Bueno, no, particularmente lo del monotributo, la recategorización era algo que tenía que haber sido hecho en su momento, no se hizo, se hace ahora de forma retroactiva. Yo creo que es inconstitucional, que uno no podés aplicar de forma retroactiva, y además también volvemos a algo similar a lo que estábamos hablando. Llega en un contexto que no es apropiado, no es un momento para vos hacerle pagar al monotributista 6 meses de rezago porque lo tenés que recategorizar a aquella persona que se inscribió en el monotributo porque perdió su trabajo, porque está haciendo algún trabajo ahora de forma independiente, y le decís que como no lo recategorizaste en enero, ahora tiene que pagar de manera retroactiva la diferencia. Me parece que hay gente que no está mirando la realidad con los ojos que la tendrían que mirar, están tomando decisiones que no son acordes a este contexto del país, y si bien hay mecanismos, los contadores tienen mecanismos para poder pedir que esa recategorización no se haga y tratar de que ese contribuyente no pague esa diferencia que se le reclama, a mí me parece que no es el momento de tomar este tipo de medidas y de anuncios que no ayudan a este sector de la población, que son los trabajadores independientes. Totalmente de acuerdo.
Total, ahí también otra vez que se necesita ajustar un poco las clavijas en ese aspecto. Otro de los temas, volvemos. Siempre nos falta alguno. Es así. No, pero además hay que ser muy consciente y hay que tener una visión objetiva de la realidad. Estamos en una situación crítica. ¿Vos qué le vas a pedir al muchacho que trabaja en un Uber, al taxista, a la peluquera que la está peleando día a día, que te pague una diferencia del monotributo porque cambió la categoría y porque no lo hiciste en enero? Gracias que te pueden pagar la mensualidad, el importe correspondiente al mes en curso y querés que te pague de forma retroactiva estos 6 meses. Me parece que hay gente que no está mirando la realidad de la Argentina. No. Totalmente de acuerdo. Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer hablar con vos. Gracias a ustedes, el gusto fue mío. Gracias, Fernando. Un saludo. Hasta luego. Hasta